Hola a todos y todas. Bueno, comenzamos con el contenido de la materia, con el contenido específico de la materia y cronológicamente con el periodo que va desde 1516. Hemos puesto esa fecha por la llegada de Juan Díaz de Solís al Río de la Plata, es decir, la primera presencia europea documentada en el Río de la Plata, hasta que el viejo Juan Díaz fuera merendado por los charrúas y finaliza en 1776 con la creación del virreinato del Río de la Plata, digamos, ¿no? Una reforma administrativa muy importante que puso a Buenos Aires en un lugar de privilegio dentro del sistema colonial castellano. Hablamos más de castellano que de español, porque en realidad América estaba asignada a la corona de Castilla. Bien, como les habrán dicho ya un montón de veces dentro de la carrera, la palabra economía viene del ego, de dos de sentencias, de dos conceptos, oikos, la casa, que ahí deriva tanto economía como oikos logos, ecología. Nomos significa ley. Sería, digamos, una traducción literal, eh, la ley de la casa. ¿Y cuál sería esa ley de la casa? Y cuidar a quienes están al interior de esa casa, es decir, que no les falte el alimento, protegerlos de los peligros que puedan tener, techo, abrigo y comida. Esto va a generar dos teorías subsiguientes. Primero, la de la presión del número sobre los recursos, que va a ser elaborada en el siglo XVIII por el sacerdote Tomás Malthus, la idea de que no todos estaremos invitados a sentarnos en la mesa del banquete de la vida, como decía Malthus de forma dramática, y el conflicto hombre-naturaleza, hombre-hombre, ¿no? El conflicto entre el hombre y la naturaleza para ponerla a su servicio, y el conflicto entre los hombres para apoderarse del resultado de ese conflicto entre hombre y naturaleza. Derivado de la acción humana y en función del intercambio, como motor del progreso social, no de la justicia social, pero sí el intercambio entre algunas regiones, de algunos elementos que existían en esas regiones, hacia otras, digamos, el más temprano, la obsidiana, el material que se utilizaba para hacer las puntas de proyectil, los cuchillos, las lanzas, etc. En otro momento algunos cereales, el maíz, ¿no? O sea, se ha encontrado maíz en los yacimientos arqueológicos de la provincia de Buenos Aires, que pertenece a Chile, por ejemplo. La producción de algunos elementos ya preparados para ser intercambiados por otros productos, el aceite, el vino, la harina egipcia al imperio romano, posteriormente los textiles, fueron generando esos intercambios, un concepto que ha tenido mucho éxito en la economía, que es el concepto de mercado.
concepto que es polisémico. El mercado es tanto un lugar en el cual se realizan los intercambios, una institución donde existen reglas de ese intercambio, pesas, medidas, alguna jurisdicción que hace que los tratos no sean irreversibles, etc. Y también una relación entre oferta y demanda, digamos, ¿no? La demanda suele llamarse también mercado. Bueno, a partir de este concepto surgió una de las primeras teorías económicas de la humanidad, que se denomina mercantilismo. El mercantilismo, como ustedes saben, establece que la riqueza es una sola, es finita, es cuantificable y se mide en metales preciosos. Pero a su vez, además de esa finitud, existen otros elementos propios del mercantilismo. El segundo es que más rica es aquella nación, aquel reino, que mayor cantidad de población tiene. Es decir, mayor cantidad de población significa mayor cantidad de brazos para trabajar la tierra, significa mayor cantidad de impuestos, significa mayor cantidad de soldados para expandir ese estado y cumplir con la ley de todo reino, es decir, reinar más tiempo sobre un territorio más grande. De esto se desprende el tercer elemento, digamos, más rico será aquel reino que mayor territorio posee. Y la última es digamos, un elemento eminentemente político. Los reinos entre sí pueden realizar intercambios, pero siempre que aquello que ingrese de riqueza sea superior a aquello que sale de riqueza, ¿no? El equilibrio fiscal, diríamos ahora, o superávit fiscal. Bueno, conceptos como precisamente equilibrio fiscal, digamos, y otros conceptos, masa monetaria, etcétera, son conceptos del siglo XVI y corresponden al mercantilismo. Por otra parte, Argentina, tal como la vemos hoy, es una invención del siglo XIX. Entre los últimos 100 años antes de la llegada de los europeos, la región que hoy llamamos Argentina formaba parte del Tahuantinsuyo, del imperio de los cuatro caminos. Desde la creación del Virreinato del Perú y hasta 1776, Buenos Aires fue una gobernación, Córdoba fue otra gobernación, Cuyo fue otra gobernación. Gobernaciones del Virreinato del Perú. Con la creación del Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato del Perú se vio limitado en su territorio, en una parte muy importante que fueron los yacimientos mineros de Potosí. Con la independencia, bueno, veíamos en la clase anterior, se experimentó políticamente mucho, dando lugar en primera instancia a las Provincias Unidas de Sudamérica. Así está en la Declaración de la Independencia, ¿no? La independencia del 9 de julio de 1816 se declaró sobre las Provincias Unidas de Sudamérica. Entre 1820 y más o menos 1835 podían haber sido 13 países diferentes. Posteriormente se generó la Confederación Argentina, que tuvo, digamos, dos momentos, uno con Rosas al frente de las relaciones internacionales, y después de 1852, y eso los entrerrianos lo conocen bien, la escisión del Estado de Buenos Aires de la Confederación Argentina, y después de la batalla de Pavón en 1861 comenzó a conformarse la República Argentina, que en 1880, con la federalización de Buenos Aires,
con la creación de un ejército nacional, fogueado en la guerra del Paraguay y en las llamadas campañas al desierto, reemplazó a los ejércitos provinciales, digamos, una unificación del sistema impositivo, de las fronteras, de la moneda, etc. Recién ahí podemos hablar de República Argentina. Bien, el mercantilismo y el sistema colonial castellano se engarzan perfectamente, digamos, ¿no? La expansión europea digamos, coincide con las ideas mercantilistas. Se llega a América, se buscan esos metales preciosos con los cuales se medía la riqueza en una primera fase de rapiña. Sin embargo, esto se termina, digamos, los metales acumulados por las sociedades indígenas en algún momento se terminan, y América, si bien no tenía las sedas, las especias que los conquistadores buscaban, recuerdan, Colón quería llegar a las Indias para hacerse de estos elementos tan importantes en la cultura europea del siglo XV, no tenía sedas y especies, pero tenía con qué comprarlos. Así que los yacimientos mineros de Potosí en la actual Bolivia y de Zacatecas en la actual México se pusieron en movimiento para generar la plata necesaria para comprar aquello por lo cual habían partido las expediciones de la llamada expansión europea. La forma de hacerse la metrópoli, es decir, digamos, el lugar del cual se comandaba todo este espacio inmenso que fue incorporándose, se hacía mediante la generación de una dependencia económica, que ya vamos a ver cómo funcionaba, pero que hacía que la plata que se producía en América fluyera hacia el reino de Castilla, hacia Salamanca primero y a Madrid después, al elegirse como capital del imperio. Para esto, Carlos Sempat Azadurian, digamos, un historiador cordobés muy prestigioso, elaboró una explicación que tiene 4 elementos, ¿no? 2 eminentemente económicos y 2 eminentemente políticos. En cuanto a los eminentemente económicos, la economía colonial se organizó a partir de una producción dominante, la plata, que a su vez generó al interior del espacio especializaciones regionales que digamos, abastecían y hacían circular en primer lugar la plata dentro del espacio para luego ser remitida a la metrópoli. Los 2 eminentemente políticos es la interdicción, la prohibición a otros reinos que no fuera el de Castilla a comerciar con los reinos americanos de la corona, lo que normalmente se conoce como el monopolio comercial, pero también la prohibición del intercambio entre los grandes espacios coloniales, es decir, el virreinato del Perú no podía comerciar con el virreinato de Nueva España, es decir, el de México. Las distintas regiones de estos espacios no podían intercambiar entre sí, y solo algunos puertos de este inmenso espacio estaban habilitados para ejercitar el intercambio, para ejercitar el comercio.